Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, al Ayuntamiento, al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y, en fin, al CIAGRO, a mi director Ricardo Abadía, pues la invitación para participar como ponente en estas jornadas. Yo creo que es una jornada que va a ser fructífera y sin duda se va a repetir en años posteriores, pues el material que hay y las necesidades que tenemos en la Vega Baja yo creo que son importantes y justificará que sigamos profundizando en ellas en el futuro. Bien, sin más, voy a comenzar y ruego a los que controlan, digamos, las intervenciones que me avisen 5 minutos antes por si me paso. Intentaré no hacerlo. A ver si esto va. ¿Tengo que apuntar hacia arriba? Pues parece que no. No sé si no está cargada este arma o... Bueno, si no lo vais pasando vosotros. Bueno, en primer lugar, expongo una diapositiva del gran entramado del Sistema General de Regadío de la Vega Baja, donde quedan reflejados todos los acueductos, tanto los de agua viva, es decir, las acequias, como el río, como los de agua muerta, es decir, los azarbes, los de recogida de los drenajes de la tierra. Este es un sistema único, el de la Vega Baja, donde el agua, como sabéis la mayoría de vosotros, se utiliza hasta 3 y 4 veces. Bueno, la Vega Baja es una gran superficie de llanura, representa más del 16% de la superficie de la provincia de Alicante y lleva cultivándose más de 1000 años. Gracias a esos fenómenos que hoy llamamos extremos, como son las inundaciones, esta tierra puede seguir cultivándose como hace mucho tiempo. Si no, estaría salinizada y el cultivo sería realmente difícil. Bueno, a ver si... Bien, si no, continuamos como se pueda. En este caso, pues la fuente de agua fundamental en la Vega es el río Segura. Se distribuye a través de las acequias, que es lo que hemos llamado la red de agua piba, o que se conoce así, y después, cuando llega al terreno, pues drena, se producen los avenamientos de esas aguas y llega a los azarbes o red de aguas muertas. En ocasiones, esa red de aguas muertas, aguas abajo, se convierte en un acueducto de agua viva, es decir, vuelve a utilizarse para el regadío. Y así el agua se utiliza hasta 3 o 4 veces. Tenemos unos 8 azudes en lo que es la Vega Baja, y a partir de esos azudes parten las acequias como canales principales. También tenemos elevaciones hacia la margen izquierda, es decir, la zona de Crevillente y Elche, y elevaciones hacia la margen derecha, la zona de las salinas la Mata de Torrevieja y Montesino, esta zona de ahí, ¿no? Bueno, incluso ya este esquema ni lo voy a comentar por no perder mucho tiempo. Al final incluso el agua es cedida a la Vega Baja del Vinalopó, en la zona de Carrizales, ¿no? En un último uso. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Es un sistema único y muy importante, y aunque se transformase, como después veremos que existe la posibilidad de ser transformado, quizá habría que conservar una pequeña parte para recuerdo como cuestión etnográfica y de gran importancia que ha tenido durante, seguramente más de 1000 años. ¿Sí? ¿Puedo ya pasar o paséis vosotros? Vale. Bien, aquí intentamos simplificar la problemática de la Vega Baja del Segura. Por supuesto, lo que diga yo aquí hoy son opiniones y aunque pueda parecer también una conferencia filosófica, en realidad no lo es, porque lo que digamos estará basado en hechos científicos y técnicos contrastados. Y, por tanto, como no habrá tiempo de detallar cada cosa, pues yo me presto a que al final, en el turno de preguntas que hay previsto, pues cualquier cuestión que yo diga y que pueda generar interés en aclarar, pues estoy dispuesto. En fin, la falta de agua, como ha dicho también nuestro rector y nuestro alcalde, es una cuestión secular, ¿no? Estamos en una cuenca deficitaria hídricamente y que tiene grandes problemas. Y parece que en el futuro podemos seguir sufriéndolo. Los partidarios de defender el cambio climático a ultranza dicen esto y también hablan de las inundaciones. Pero bueno,
Ese es un problema secular y, de hecho, pues hay cientos de pozos en la Vega Baja que el agricultor ha utilizado tradicionalmente para suplir esas sequías importantes que hemos tenido, aunque fuese agua de mala calidad. El minifundismo es otro de los problemas a los que se enfrenta la agricultura actual. Cada día se necesita más tierra para tener una explotación rentable por los gastos que genera una explotación agrícola. Ahí indicamos que en la provincia de Alicante la media de una parcela es 4,9 hectáreas, mientras que a nivel nacional se sitúa en 24,4. Pero esto en la zona de regadío de la Vega Baja todavía es más pequeño, es decir, las explotaciones medias son todavía más pequeñas de 4,9 hectáreas. Luego se está produciendo a lo largo de los años una disminución de beneficios permanente, es decir, que el agricultor se encuentra cada día más condicionado para poder realizar inversiones porque no obtiene beneficios. Como sabéis, muchas veces se vende por debajo del precio de coste, lo cual pues no le queda más remedio, no lo hace por placer, sino porque no hay solución. Incluso en ocasiones los agricultores, por ejemplo, de limón, han tenido que pagar para que recojan los limones para que el árbol pueda dar una cosecha razonable al año siguiente. Existe también un envejecimiento importante de la población. El desarrollo turístico de la provincia y del sureste en general y del Levante, y también los boom inmobiliarios que han habido, han hecho que la población joven se desvinculase del campo, porque es una profesión muy bonita, pero muy sacrificada, ¿eh? Y cuando estamos en turnos de riego como los de inundación, pues a veces hay que regar de noche, cuando está el agua, hay que pasar frío, que hay granizo, lluvia, etc. Y a todo el mundo no le gusta esto. Los que se quedan, unos son porque les gusta mucho y otros porque no tienen más remedio. Bien, entonces, como consecuencia de eso, decimos que hay un envejecimiento importante de la población, ha habido una huida de trabajadores, digamos, a otros sectores. A ver si lo ponen, que pueda seguir el orden. Bien, la escasa participación en la comercialización. Esto es una cuestión importante. La comercialización acapara una buena parte de los beneficios que se obtienen de la agricultura. Como sabéis, en la Vega Baja, las cooperativas, que es una forma de participación de los agricultores en la comercialización y en sus beneficios, no han tenido mucho éxito. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea una buena fórmula, y así como otras de asociacionismo, ¿no? Citamos también el envejecimiento o la obsolescencia varietal. El envejecimiento nos referimos a la parte de frutales, de cítricos, que, digamos, ya tienen muchos años y que están decrépitos, no pueden dar las producciones que se espera de ellos y no se rejuvenecen, no se renuevan, no se cambia porque el agricultor a veces no tiene posibilidades económicas de afrontar ese reto. Y por otro lado está la obsolescencia varietal. Tenemos muchas variedades en todas las especies. En Alicante se cultivan más de 80 especies vegetales, tenemos un clima excelente, pero digamos, las importantes, como veremos después, son muy pocas, ¿eh? Podríamos hablar de cítricos por un lado y por otro lado de hortalizas, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso del limonero, que es muy importante en la Vega Baja del Segura y en la provincia de Alicante, también en la vecina de Murcia, pues claro, trabajamos con variedades tradicionales de fino y de berna, y luego con variedades más modernas que fueron obtenidas hace unos 30 años, mejor dicho, más que obtenidas, seleccionadas hace unos 30 años de las poblaciones existentes por el IMIDA de Murcia, y bueno, pues se tienen, como sabéis, las variedades de fino 49, fino 95, chaparro, o dentro de los berna el berna 61 o el berna 51, el berna 62. Bien, esto es un apunte solamente de que habrá que pensar en un cambio de especies quizá, pero sobre todo de variedades en aquellas que están mejor adaptadas a nuestra zona. La falta de formación y profesionalización de muchos agricultores. Bueno, pues esto es evidente a medida que la agricultura se va envejeciendo, los agricultores se van envejeciendo, mejor dicho, pues, y los jóvenes se nos han ido, los que quedan pues ya tienen una edad, tienen poca formación, y los que llegan de fuera todavía tienen menos. Tenemos muchos inmigrantes que son necesarios para el desarrollo de nuestra agricultura. Antes teníamos una entidad estatal, que eran las agencias de extensión agraria, lo comentaba antes con unos compañeros, que hacían una labor estupenda de formación de agricultores permanentes. Lo hacían por las noches, lo hacían en sus propias fincas, etc. Eso se perdió. Las agencias de extensión agraria se han convertido
en agencias de tramitación de papeles y poco más. Y gracias precisamente al gran desarrollo que se ha producido en España y en la comarca, especialmente de ingenieros técnicos agrícolas y de ingenieros agrónomos, que hoy trabajan en muchísimas empresas de servicios y en muchas fincas, pues se suple esa necesidad de la mejor manera posible y yo creo que con mucho éxito. Yo creo que en pocos años, digamos estos 40 y tantos años, casi 50 de lanzar técnicos a la calle, se va a notar muchísimo, porque cada vez que un técnico entra en una empresa, y esa empresa antes no había tenido ninguno, cuando se le va, vuelve a buscar a otro. De modo que, como decía antes el presidente del colegio, no hay paro en esta profesión, hay demanda de empleo por parte de las empresas. Bueno, la falta de modernización de las explotaciones es otro de los problemas a los que se enfrenta la Vega Baja del Segura. Las malas prácticas agrarias como consecuencia de falta de formación, bueno, pues cada día eso se irá corrigiendo más. Y el encarecimiento de las materias primas. A nadie se le escapa que todos los años tenemos subidas de fertilizantes, de gasóleo, es decir, del agua, de todos los insumos que utilizamos. Y no digamos nada de la electricidad, con las subidas que lleva en el último año y las que vamos a padecer, digamos, durante parte del que viene seguramente, según dicen los expertos. Y esto nos va a hacer que todas las materias primas suban, no solo para digamos, los agricultores, sino también para los ciudadanos. A primeros de año se anuncian incluso desabastecimientos de algunos fertilizantes, especialmente de los nitrogenados. Ya hay empresas nacionales que han parado de producir como consecuencia de que esto no pinta bien, ¿no? Esto no tiene buena pinta. Bien, regadío de la Vega Baja. Existe un plan de obra de modernización de regadíos de la comarca por parte de la Generalitat Valenciana para sustituir el regadío tradicional de la Vega por riego localizado. Pero este plan cuenta con la oposición frontal de muchísimos agricultores, lo que va a dificultar su puesta en marcha. Hay posible reducción de las dotaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, no ya por la sequía, sino que algunos piensan que si se cambia el sistema de regadío, de inundación, que tiene una eficiencia no muy alta, a goteo, por ejemplo, que tiene una eficiencia muy alta, pues como Confederación otorga las concesiones en función de la eficiencia de los regadíos, es posible que se puedan reducir las aportaciones. Y eso al menos es lo que piensan algunos de los que no quieren modernizar el regadío de la zona. Como consecuencia del cambio del sistema de riego, si se reducen las dotaciones, se han hecho simulaciones, especialmente por Visconti en 2017, que indican que efectivamente si en un tramo la zona regada por aguas vivas se transforma en goteo, hay una mejora. Pero la zona siguiente, que dependería de esas aguas de drenaje, pues sufriría un empeoramiento. Eso se ha simulado y se ha visto. Claro, lo que hay que conseguir es que si se cambia el sistema de regadío no se reduzcan las dotaciones, que sean suficientes para seguir manteniendo un cultivo racional. Después atendemos las preguntas. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer es si debe modernizarse el regadío tradicional. Bueno, pues yo creo que con los datos en la mano, desde un punto de vista científico y técnico, rotundamente sí. Hay que modernizar el regadío tradicional. Y para eso tenemos el riego por goteo, voy a decir las siglas de lo que está ahí, riego por goteo, las mallas de sombreo, las cubiertas plásticas, el riego deficitario controlado, el cultivo sin suelo, cultivo protegido, etc. Tenemos alternativas hoy suficientes como para garantizar una sostenibilidad y también mayores producciones y beneficios, porque actualmente la rentabilidad es muy dudosa. Bien, en esta diapositiva solo trato de mostrar cuáles son los cultivos más importantes económicamente en la provincia de Alicante. Ya sé que estamos hablando de la Vega Baja, pero ahora iremos a ello. En fin, para que vean una relación de cultivos y cuál de ellos son los más importantes en esta provincia. Ya pasando a la Vega Baja, nos centramos más aquí. Vemos que los cereales de invierno ocupan un 7% de la superficie cultivada, pero lo que realmente es importante son los cultivos hortícolas al aire libre y los cítricos. Es decir, si queremos buscar una solución, tendremos que pensar primero en lo más importante y después en otras alternativas. Por tanto, los cultivos que predominan son cítricos y hortalizas. Ponemos ahí que tenemos unas 23.000 hectáreas de cultivo y
de las cuales un 66% se riegan cada año según consideraciones o evaluaciones de la Confederación Hidrográfica. Hay que decir que, bueno, después comentaré algún aspecto más por no entretenerme. Bueno, aquí ya empezamos a ver cosas más modernas de las tradicionales. Estamos viendo un invernáculo, que no es nada más que una estructura como la de un invernadero cubierta con mallas de sombreo en los laterales y en la cubierta. Ven que deja huecos en las calles por si hay algún granizo que no caiga en los árboles, sino que caiga en la calle y no rompa la estructura. Vemos que, bueno, estas mallas lo que hacen son varias cosas, pues suavizan las temperaturas en invierno, las suavizan en verano cuando tenemos temperaturas extremas, haciéndolas más adecuadas. En el cultivo bajo mallas las plantas pueden crecer entre un 15 y un 25% más que en el cultivo al aire libre. También estamos viendo que disponemos de mesetas de cultivo. Las mesetas es una obligación en muchas zonas como la nuestra, porque cuando tenemos inundaciones o lluvias importantes, con suelos arcillosos como los nuestros, el drenaje es deficiente y facilitan la aireación del suelo y el funcionamiento de la planta. Bueno, pues estas mesetas, que en este caso ocupan prácticamente el 50% de la superficie de cultivo, evitan la erosión en ese 50% de superficie y además tienen otra serie de ventajas importantes, como es pues, reducir notablemente la evaporación de agua, con lo cual reducimos las aportaciones al cultivo, y otras muchas, ¿no? También se reducen los fertilizantes, o por ejemplo en el sureste, que es una zona, todo el sureste es una zona caliza en general, pues en los suelos calizos hay algunos elementos, algunos microelementos como el hierro, zinc, manganeso, especialmente hierro, que se gasta mucho en nuestra agricultura, que necesitamos aportarlo porque el hierro en los suelos calizos, de la forma ferrosa, que es como se debe aplicar, porque es la forma soluble, pasa inmediatamente a la forma férrica, y esa forma es insoluble y las plantas no lo pueden tomar. Para eso los agricultores utilizan quelatos de hierro, donde la molécula de hierro está quelatada y permite que entre en la planta. Bueno, pues con este tipo de cubiertas hemos demostrado en varios estudios que la concentración de hierro soluble se multiplica por 6 o 7 veces respecto al suelo normal, lo que significa que no tenemos necesidad de aportar ese elemento en forma de quelato y que supone un importante gasto de cultivo en nuestra zona. Bueno, también vemos que se trata de un cultivo de mandarino, en este caso es temprano, se trata de la variedad PRI 23, por comentar un poco más. Bueno, pues con estas cubiertas plásticas donde se consigue mejor temperatura del suelo, aparte del efecto positivo de las mesetas, las plantas crecen más y la cosecha se puede adelantar unos días, lo que es muy importante para las variedades tempranas y esta temprana. En fin, no me alargo más con esto porque si no, bueno. Bien, esta nueva tabla viene a exponernos, pues, los cultivos más importantes en la provincia de Alicante, pero he marcado en amarillo aquellos que tienen mayor rendimiento. Pueden ver claramente que los cultivos protegidos dan mayor rendimiento, pero muy notable, con diferencias significativas altísimas, tanto en euros por hectárea como en euros por metro cúbico. En nuestra zona no podemos olvidarnos de los metros cúbicos, de los euros por metro cúbico, porque a veces nos vamos a ver en la obligación de discernir si plantamos una cosa u otra o con un sistema u otro, porque a lo mejor no tenemos recursos suficientes. Con las nuevas perspectivas, las nuevas amenazas que se ciernen sobre el trasvase Tajo Segura y que ha citado también Emilio Bascuñana, pues claro, una pérdida de agua del 15 o 20% no supone un día un 15% de la cosecha, puede suponer el 100% de pérdida de la cosecha. Por tanto, hay que estar siempre vigilantes, innovando y viendo qué sistemas pueden ser los más eficientes para aplicarlos y conseguir los máximos rendimientos. Bueno, además, estos sistemas de cultivo protegido, como su nombre indica, nos protegen de las inclemencias climáticas, ¿no? Los pedriscos, las lluvias fuertes, incluso las plagas, como decíamos en las mallas. Opciones de reducción de costes. Bueno, como estamos en la Vega Baja y hemos dicho que los cítricos son los cultivos más importantes, vamos a ver qué opciones tenemos de reducción de costes en los cítricos en esta zona. Estos estudios se han hecho hace ya algunos años y vemos que la reducción de plantaciones marginales y un cultivo más técnico puede incrementar los rendimientos hasta un 10%. Por tanto, hay medidas que se pueden adoptar en aquellos sitios donde no se adoptan. Adelantar la entrada en producción un año puede reducir los costes totales hasta en un 3%. El ahorro de agua entre un 15 y un 40%, cosa perfectamente factible, puede reducir los costes entre un 3 y un 6%. No digamos nada si nos obligan a utilizar en algún momento agua desalada en esta zona, entonces ese ahorro de costes sería todavía mucho mayor, porque el agua desalada, con los costes de la energía, va a ser absolutamente prohibitiva para todos nosotros o para la mayoría.
El uso de maquinaria adecuada puede reducir los costes entre un 9 y un 10%. En definitiva, o como conclusión, el uso de la tecnología adecuada, decimos ahí, implica un ahorro de costes del 25% al menos. Pero esto solo será posible aplicarlo, todo lo que estamos diciendo, si el agricultor obtiene precios adecuados para poder invertir en estos sistemas que son necesarios. Otra de las preguntas que nos hacemos al final es si el tamaño de las explotaciones y la gestión de las mismas, pues lastra, como hemos dicho, no es si lastra, es que lastra la rentabilidad. ¿Existe maquinaria suficiente en la Vega Baja? Aunque no hemos podido encontrar un detalle en los registros de maquinaria sobre concretamente de la Vega Baja o por municipios, sí sabemos que en la Vega Baja hay maquinaria, hay mucha maquinaria. Lo que ocurre seguramente más que en otras muchas zonas, que esa maquinaria no está usada, digamos, de manera eficiente, porque nos encontramos con un señor que tiene un tractor para 2 hectáreas o 3 hectáreas, a ese tractor no le saca rendimiento. Por eso tenemos que ir a estructuras mayores que permitan sacar el máximo rendimiento de la maquinaria que se tenga y que ésta sea la última y la más adecuada. Bien, este es un ejemplo de aquello que decía de reducir en un año la entrada en producción. Este es un ensayo reciente, es una plantación de limonero concretamente, de Berna 51, sobre varios patrones, que iniciamos el día 20 de mayo de 2020, cuando estábamos en pleno confinamiento en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Aunque está bajo la estructura de un invernadero, no es invernadero, es decir, no hay cubierta ni hay laterales. Utilizamos ese espacio para hacer el ensayo. Bien, pues esta fotografía, no sé si se llega a ver bien, pues está tomada en el mes de septiembre y tenemos árboles, en este caso de Berna 51, que tienen ya cosecha. Ven a la derecha un detalle. Si este limonero, en vez de ser Berna, cuya cosecha se va a recolectar en la primavera de 2022, fuese Fino 95, por ejemplo, u otros de los clones que hay, pues naturalmente ya habríamos recolectado muy buena parte de la cosecha. Por tanto, se puede acortar el periodo de entrada de producción en muchos frutales, con técnicas de cultivo y con controles. Ahora nos atrevemos a hacer un postulado, ¿no?, sobre varios aspectos que consideramos, digamos, la evolución que debería seguir la agricultura de la Vega Baja. Por supuesto, lo que digamos nosotros es una opinión basada en la ciencia y en la tecnología, pero puede haber otras que, por supuesto, discutan o mejoren estas. En primer lugar, el incremento de la superficie de explotación. Es decir, es necesario incrementar la superficie de explotación media que tenemos para mejorar la mecanización y una gestión eficiente. Bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Pues en el pasado se recurrió a la concentración parcelaria. En la actualidad no creo que sea posible o muy factible, y menos en esta zona, donde hay viviendas, hay muchas cosas. Eso en las zonas de secano nuevas que había era fácil. Aquí solo se nos ocurre una idea, que es la cesión de las parcelas, no la venta, que el agricultor siga manteniendo la propiedad de la parcela a un ente superior que aglutine a muchos y que puedan explotarlas en común, de tal manera que el agricultor siga teniendo la propiedad y los posibles beneficios, que seguro van a ser mayores que los que tiene ahora, y mantener su propiedad. Capaz de tecnificarse y con asesoramiento especializado. Esto es lo de siempre y no lo podemos dejar. Realizar cambios varietales, lo cité antes, productividad y calidad. El objetivo será conseguir más productividad y más calidad. Producción ecológica y producción convencional. Pues naturalmente la producción convencional es la más extendida en la actualidad, pero nadie discute ya hoy que la agricultura ecológica va creciendo en España y en nuestra provincia de manera inexorable. Crece muchísimo porque cada vez hay más productos biológicos aplicables y hacen más rentable este tipo de agricultura. No he estado en el Congreso, pero sé que la semana pasada se celebró en Murcia un Congreso sobre agricultura ecológica y además tenemos una comunicación después sobre agricultura ecológica y por tanto yo creo que nos ilustrarán mucho más que pueda hacerlo yo. Sistemas y equipos para la gestión automática del cultivo. Hicimos del cultivo, no solamente del agua, como se dice muchas veces. Hablamos de digitalización en general, integral, de controlar el agua, de controlar el crecimiento de la planta, controlar qué pasa en la atmósfera, 5 minutos, etcétera. Por tanto, esos sistemas nos pueden dar la información en nuestro ordenador o en nuestro teléfono móvil y actuar en cualquier momento. Incremento de cultivo protegido y tecnificado. Hemos visto las cifras, no necesita más explicación. Evitando, de este modo, además, las inclemencias climáticas y los riesgos que se producen de los mismos. Diversificar producciones de modo que se pueda tener oferta durante todo el año y dar estabilidad a la plantilla de trabajadores más especializados. Ahora mismo es muy difícil
con los trabajadores que tenemos, muchas veces no entienden nuestro idioma, es difícil darles instrucciones, etcétera. Eso dificulta también la labor. Y crear estructuras de comercialización especializadas y de gran volumen. Voy a resumir, por ejemplo, una OPCH que recibe una subvención de producto comercializado, o que recibe subvenciones para la compra de maquinaria, o que recibe subvenciones para la compra de royalties de material vegetal nuevo, etcétera. Son ventajas que el agricultor normal no suele recibir. Bueno, aquí vemos un ejemplo de equipamiento que tenemos en nuestro invernadero, en el ensayo que hemos visto, pues equipos de medida de fotosíntesis, de intercambio gaseoso, de tensión de humedad, de sondas de succión para ver la solución de suelo, equipos de medida rápida de iones en el agua de drenaje, etcétera. Bueno, aquí una plantación en Orihuela, muy cerca de aquí, con malla antihierba de naranja, y donde las mallas antihierba ocupan una gran superficie, más del 50%, con objeto de evitar los problemas de mala hierba en la mayor medida posible y de aplicación de herbicidas, etcétera. Bueno, no me entretengo porque hemos hablado de eso. Productos, la granada no es el más importante, ¿no?, en esta zona. Como sabemos, el limón es uno de los más importantes, pero en la provincia sí, y en Orihuela también hay granados. Bueno, pues la granada, ¿qué es lo que quiere el mercado? Pues quiere frutos rojos grandes, de semillas blandas, fácilmente masticables y dulces generalmente, aunque hay un sector que prefiere las agridulces. Pues bueno, sabemos que tenemos la Mollar de Elche, conocemos más de 25 variedades dentro de esa población, pero esa población hay que reducirla a clones o a variedades más homogéneas y que estén más de acuerdo con los estándares de calidad que nos exigen los mercados. Simplemente eso, sigue siendo la reina de las variedades y hay que apoyarla y buscar clones más adecuados que cumplan con los requisitos. Lo mismo ocurre con el limón. El limonero que están viendo tiene más de 60 años. Este limonero fue plantado con patrón naranjo amargo, madera intermedia de naranja salustiana y variedad Berna, un Berna selecto de la zona que no está protegido, pero muy bueno. Bueno, pues hace unos 5 años el árbol estaba decrépito y lo que se hizo fue podarlo drásticamente, que prácticamente por la cruz del árbol. En 2 años estaban dando ya 200 kilos de nuevo de limones, estaban rejuvenecidos. Todos sabemos que los limoneros, los cítricos en general, pueden vivir hasta 200 años si tenemos la variedad, el patrón, la madera intermedia adecuada, etc. En definitiva, teniendo conocimiento se pueden elegir las mejores variedades con los mejores patrones o madera intermedia para alargar la vida productiva de las plantas. Bueno, aquí vemos un limón en malla, fino 95, y a la derecha una de las nuevas variedades de limón. En este caso es el berry, el limón berry, pero hay otros como puede ser el Summer Spring o algunos que están en proceso de registro ahora mismo, que superan las variedades que ahora mismo estamos cultivando. Por tanto, habrá que fijarse en ellas y verlas. Ahora mismo solamente las ponen las grandes empresas por los costes de royalty que hay, pero el agricultor tendrá que entrar a esto antes o después para mejorar su beneficio. Aquí otra plantación en mesetas de 5 meses, de fino 95, la misma plantación a los 27 meses y que este verano que viene se espera que se cierre prácticamente la calle, que tiene 6 metros de anchura. El crecimiento es espectacular. Y esta parcela este año ya se la han recolectado antes de final de septiembre el 85% de la cosecha y se espera una cosecha de unos 20.000 kilos hectáreas al segundo año. Aquí vemos una antena de comunicaciones, se trata de una antena que está mandando la información de una sonda multisensor que recoge información tanto de salinidad como de humedad, como de temperatura de suelo. Bueno, pues esto se trata después, incluso se simplifica en forma gráfica, de forma que el técnico de la explotación o el agricultor puede tomar decisiones rápidas y al día. Bueno, y esto sería una plantación, para mí de las modernas, ¿no?, que tiene unas 100 hectáreas, sectores muy grandes, cada sector con una variedad, cada sector con una sonda multiparámetros colocada, que recibe información al día, un cabezal automatizado, el riego funciona solo, la inyección de fertilizantes también, pero el hombre o el dueño, el encargado, puede intervenir en cualquier momento manualmente desde su teléfono, sin tener que ir a la finca. Bien, con esto acabo mi exposición, espero haber acabado en tiempo, agradezco de nuevo la invitación y muchas gracias por la atención.